El rol de educador a lo largo de la historia. Los métodos romanos en los que se basaba la educación eran conocidos como tibium, que es la retórica, gramática y dialéctica, y quadrivium, que es la aritmética, astronomía, geometría y la música. En esta época es donde se establece el papel de maestro-alumno con Marco Fabio Quintiliano como el principal pedagogo romano y quien enaltece el trabajo del educador ante la sociedad. Para estimular a la infancia a aprender, no desapruebo aquel método sabido de formar un juego con las figuras de letras hechas de marfil o algún otro medio a que se aficione más la edad y por el cual hallen gusto a manejarlas, mirarlas y señalarlas por su nombre. Pero cuando comience a escribir, no será malo grabar las letras muy bien en una tabla, para que lleve la pluma por los trazos o surcos que hacen. Si a alguno le parece que pido mucho, atienda a que el formar un orador es ardua empresa, y que aun cuando nada se omita para esto, es mucho más y lo más dificultuoso lo que queda por hacer, porque se necesita de un estudio sin intermisión, de maestros los más excelentes y de muchas ciencias, por donde se ha de enseñar lo mejor, lo cual, si alguno rehusare al hacerlo, el defecto estará en el hombre, no en el talento. A los niños en esta época se les enseñaba lo básico, aprender a leer y a escribir. A los niños les enseñaban a cazar, nadar y montar a caballo. Las niñas por lo general eran educadas en casa, ya que se les educaba para otros fines completamente distintos, como saber llevar bien un hogar. El maestro era el eje de la educación. Obra de Pedro Abelardo evidencia el protagonismo magistral. Los primeros lugares de estudio fueron escuelas monacales y palatinas. Estaban situadas en monasterios y preparaban a los alumnos para la vida religiosa. Tomás de Aquino fue el máximo representante de la escolástica. Carlomagno se preocupó por las carencias de la educación de entonces y comenzó a hacer mejoras en ella. El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse, como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana, que aumentó con el descubrimiento de los manuscritos guardados en los monasterios. En las escuelas se introdujeron temas como ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. Edad moderna. En el siglo XVI ya se aconsejaba que la educación fuera pública. En esta época aún la Iglesia monopolizaba la educación, pero fue perdiendo fuerzas. Los estudios estaban más centrados en los hombres, eran más reflexivos y prácticos con la intención de formar al estudiante con un espíritu más libre. En esta época las enseñanzas ya comienzan a ser más abiertas y no solo la educación serían para los ricos. Al final del siglo XVII se deja la educación mixta y se vuelve a establecer diferentes colegios para unas y otros debido a los peligros morales y espirituales de la educación mixta. El sistema de enseñanza fue cambiando con el tiempo y con cada escuela. Lo que varió muy poco fue el abuso de violencia en las escuelas. Estos castigos llegaron a tal punto que en algunos países se tomaron medidas para intentar detener estos abusos, pero la verdad no se logró gran cosa. Juan Luis Vives centró su ideal educativo en el estudio de las humanidades, modernizó los programas educativos. En esta época él se interesa por la marginación, la guerra y los vicios sociales. Juan Luis Vives nace en 1492 y fallece en 1540. Educación en la edad contemporánea. Se considera que en la edad contemporánea tuvo sus inicios en el año 1789, con la Revolución Francesa, que provocó la caída del antiguo régimen existente en Europa y abrió el camino a nuevas formas de organización política y social. La escuela comienza a ser sinónimo de progreso. En Francia, en 1974, se fundó la primera Escuela Normal de Maestros. En 1839 se fundó en Madrid la Escuela Normal Central. Las escuelas normales impulsaron un tipo de maestro más conservador. Para María Montessori, la educación se basaba en un triángulo ambiente-amor, relación niño-ambiente,
El amor se refiere al respeto, la libertad con responsabilidad, con límites y estructura. Valorarlo, fe, confianza, paciencia. Conocer sus necesidades, empatía. Inicialmente, María Montessori trabajó con niños pobres de un barrio de Roma y con niños con algún tipo de discapacidad en un hospital. Se interesó en niños marginados por la sociedad y vio los progresos que iban logrando gracias a su pedagogía, por lo que la educadora comprendió que este método podía aplicarse igual para todos los niños, ya que les ayudaba en el desarrollo personal de la independencia, la libertad con límites, el respeto en la psicología natural y el desarrollo físico y social del niño.